Señor más que los centinelas el amanecer. Sí, más de lo que los centinelas anhelan el amanecer. Obviamente, cuando hay un centinela, ¿verdad?, que anhela que llegue la mañana rápido para irse. Entonces, nosotros debemos compararnos con ese centinela y anhelar cada día más al Señor, estar más cerca de Él. Lo invito a colocarse de pie y que cantemos esta alabanza como una oración y le digamos al Señor: Señor, quiero estar cada día más cerca de ti y gozarme en tu presencia. Mi anhelo. Como
Dios y Padre Celestial, en esta hora de la mañana queremos darte gracias. Gracias porque tú has sido fiel. Gracias por guardar nuestras vidas. Gracias Dios por ser misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Padre, así como en este canto, Dios, declaramos en tu presencia, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Hoy queremos decirte, Dios, no hay mejor lugar, no hay mayor refugio que estar en tus manos, estar en tus brazos, estar en tu presencia. Y en ese tiempo, Padre, que estaremos reflexionando un poco en tu palabra, te quiero pedir, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, que seas tú hoy hablándonos una vez más a través de tu palabra. Señor, remueve todo aquello que impida a Dios que yo pueda recibir lo que tú traes a través de tu palabra, de este mensaje. Y te pido en el nombre de Jesús que hagas de nosotros, que hagas en nuestro corazón un terreno verde para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús. Amén. Uno de los personajes bíblicos más estudiados y admirados a lo largo de lo que es las Escrituras es un hombre llamado Moisés. ¿Conocen? Un hombre común y corriente en manos de un Dios admirable. La historia de Moisés la encontramos en el libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pero un dato interesante es que aunque estos 4 libros nos hablan de la historia, de la vida y acciones y obras de este gran hombre llamado Moisés, también a lo largo de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, se hace referencia muchas veces acerca de este hombre llamado Moisés. Se dice de Moisés que es considerado como uno de los líderes religiosos a nivel mundial más respetados, no solamente por el cristianismo, sino por el judaísmo e incluso el islam, reclamando incluso que Moisés era el padre de ellos. Ahora, hablando de este hombre llamado Moisés, este calibre de personaje, un predicador serio llamado Moody en una ocasión dijo: Moisés, hablando de Moisés por cierto, Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien. Luego dice 40 años aprendiendo que no era nadie. Luego de 40 años viviendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. Así que la historia de Moisés es una historia sumamente asombrosa. Pero quiero decirles algo. Detrás de la gran historia de este libertador del pueblo hebreo llamado Moisés, está la historia de unas manos que lo levantaron, que lo mataron, que lo cuidaron y buscaron formas para poder preservar su vida en medio de una nación que estaba en ese tiempo persiguiendo a los niños, especialmente a los niños hebreos. Y esta mujer, estas manos que pudieron levantar y hacer de este hombre lo que llegó a ser, tiene por nombre Jocabed. Y esta historia la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 2, y quisiera invitarte a que puedas acompañarnos a buscar en la palabra de Dios esta historia. Vamos a sumergirnos en esta interesante historia de esta mujer virtuosa llamada Jocabed, y que podamos aprender y extraer grandes enseñanzas. Hoy estaremos hablando solamente de 3 grandes enseñanzas de esta mujer llamada Jocabed. Esta en pantalla dice Éxodo 2, del 1 al 10. Un hombre y una mujer se casaron. Todos eran de la tribu de Leví. Tiempo después, ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver la madre que el niño era tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Como no pudo seguir escondiéndolo, con una canasta de juncos le tapó las rendijas con asfalto y pasta de resina y puso al niño dentro. Después fue y dejó la canasta entre los juncos que crecían a la orilla del río Nilo. Sin embargo, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaba con él. Más tarde, la hija del rey de Egipto bajó a bañarse al río mientras caminaba por la orilla con sus siervos. Vio la canasta en medio de los juncos y mandó a una de sus sirvientas que fuera a traerla. Cuando abrió la canasta y vio al niño llorando, le dio
La otra versión dice, le sintió compasión. Sorprendida gritó, es un niño israelita. En ese momento la hermana del niño salió y le dijo a la princesa, ¿quiere su majestad que llame a una mujer israelita para que alimente y cuide al niño? Ella le contestó, anda, ve a llamarla. La hermana fue y llamó a su mamá. Cuando la madre llegó, la princesa le dijo, llévate a este niño a tu casa, aliméntalo y cuídalo por mí, y yo te pagaré. La madre se llevó al niño y lo cuidó. Cuando el niño creció, se lo llevó a la princesa. Entonces ella lo adoptó como su propio hijo y le puso por nombre Moisés. Quiere decir, yo lo saqué de agua. Interesante historia, ¿verdad? Vamos a tratar de desarmar esta historia y ver cada detalle y aprender de esta mujer llamada Jocabed. Lo primero, en esta historia fascinante, no solamente de Moisés, sino de su madre Jocabed, es que podemos aprender de esta gran mujer a valorar la vida. En aquellos tiempos, Israel, el pueblo hebreo, no se encontraba en buenas circunstancias. Si pueden recordar, en aquel tiempo, el pueblo hebreo se encontraba en Egipto. En un principio habían sido recibidos por Egipto como grandes aliados, gracias a la vida de este hombre llamado José. Pero luego de 400 años aproximadamente, este nuevo faraón no conocía el beneficio de recibir al pueblo hebreo para los egipcios. Este hombre, este rey, este emperador, este hombre, el faraón, empieza a ver cómo los israelitas se multiplican, de tal manera que él empieza a tener una especie de delirio de persecución. Empieza a tener una idea de que si este pueblo seguía creciendo y llegaban de repente naciones enemigas para atacar Egipto, ¿qué iba a suceder? Según la idea que este emperador, este faraón tenía, él decía, bueno, si viene un pueblo enemigo, posiblemente los hebreos se van a confabular y se van a poner en nuestra contra. Entonces yo no voy a permitir eso. Imagínense el nivel de angustia que este faraón tenía, como digo yo, este delirio de persecución, que empieza a hacer de los israelitas, a tratarlos mal, hasta que los llega a esclavizar, colocándoles trabajos muy duros, pero la historia dice, si usted puede leer en Éxodo capítulo 2, que el pueblo de Israel, a pesar de la opresión, se seguía multiplicando, seguía creciendo en número. Este faraón se molesta porque los números no le dan, dice, aprieta la cuerda y como que se multiplicaron. Y él dice, voy a hacer lo siguiente, voy a buscar las nodrizas para que cuando vayan a asistir a las mujeres hebreas al dar a luz, cuando ven una niña, la dejen con vida. Pero si es un niño, lo asesinen. Esta fue la orden del faraón, un edicto real. Pero dice la historia, en Éxodo 12, estoy en Éxodo, esas mujeres tenían tanto temor de Dios que se hicieron, como dicen acá, se hicieron las locas. Empezaron a ignorar y de repente el faraón dice, pero ¿qué sucedió? ¿Por qué no matan a los niños? Lo que pasa es que las mujeres hebreas son fuertes y ellas no tienen necesidad de nosotros. Cuando vamos a asistir, ya dieron a luz, no podemos hacer nada. El faraón dijo, ok. Digo, bueno. Y da otra orden. Y la orden era, todo niño hebreo, israelita que nazca, lo van a lanzar al río Nilo. En esas condiciones, Jocabed estuvo embarazada. En esas condiciones, ella dio a luz. Y yo les quiero decir algo honestamente. Cuando yo estudiaba esta historia, yo sé que no tiene mucha relación, pero pude sentir un 2% de lo que pudo significar, porque Rubén y José Calona son padres del matrimonio. Yo sé que fue vivir los primeros últimos meses del embarazo. Yo sé que fue vivir los primeros meses cuando Emma nació, llevarla al hospital, que la vacuna, y cuando a mí se le acercaba yo andaba. Imagínense un escenario donde estaban matando a los niños israelitas. En ese escenario, esta mujer Jocabed estaba experimentando. ¿Qué tipo de cosas pudo haber experimentado esta mujer? Miedo, incertidumbre, tantas cosas, ¿verdad? Dice la historia, Éxodo 2:2, la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y de paso, al verlo hermoso, lo escondió durante 3 meses. El Dios soberano, el Dios de la Biblia, escogió a Moisés para liberar a su pueblo, y yo veo acá cosas espirituales.
Dios inspiró a esta mujer a no rendirse, a buscar formas de poder cuidar y resguardar la vida de su hijo. Y una de las grandes virtudes, primera aplicación de una mujer de Dios, una mujer virtuosa de hombres y mujeres, es que un hombre de Dios o una mujer de Dios valora la vida, tiene en alto el don de Dios llamado vida. Tu vida es un regalo de Dios. La vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos son regalos de Dios y tenemos que aprender a valorar la vida. Y alguien que valora la vida sabe sacarle provecho a la vida. Tengo una primera pregunta acá. Si tú valoras tu vida, ¿para quién es tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién estás siguiendo? ¿Para qué propósito tú estás hoy viviendo la vida que Dios te ha dado? No solamente veo esta historia de Jocabed preocupada, sino que la historia de Jocabed me hace recordar otra historia que está en el Nuevo Testamento. No sé si recordarán la historia de José y María, los padres de Jesús, que en circunstancias similares el emperador o rey de turno vio una amenaza. ¿Y qué fue lo que sucedió en esos tiempos en Belén? A los niños los estaban asesinando. ¿Y qué hicieron ellos? Por dirección del Espíritu de Dios, tuvieron que huir a Egipto para resguardar la vida de Jesús. La historia de Jesús, la historia de Moisés, vemos ciertas relaciones. Pero dice Hechos, capítulo 7, versículo del 19 al 20, con respecto a Moisés. El texto nos dice: este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. Yo hoy mismo, no fue esta semana, hoy mismo estuve pensando que cuando esa mujer, la hija de Faraón, se encontró a este niño en el agua, yo me atrevería a decir a cuántos niños pudo haber de repente visto flotar muertos. Porque según este texto dice que los padres no podían hacer nada y lo dejaban ¿qué? Abandonados a la deriva. Esto es una idea que yo tengo, no puede ser quizás correcta, real, simplemente es una idea. Dice el texto: en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos. Este texto es importante. ¿Fue agradable a los ojos de quién? No solo de su madre, no solo de su padre, sino a los ojos de Dios. Y por 3 meses se crió en la casa de su padre. Yo no imagino esconder un embarazo. ¿Ustedes pueden imaginar eso? Mi esposa sacó tremenda barriga. Esconder eso es imposible. Yo no sé cómo hizo Jocabed. Yo no sé cómo hizo luego del niño nacer el llanto, el estrés, todo eso. Nadie se había dado cuenta. Yo he visto gente que usa ropa ancha y esa barriguita sale a relucir. Ahora, Jocabed no sabía qué hacer con este niño. No sabía cuál era el futuro que le deparaba a este niño, pero ella sabía que una vida era valiosa y que esa vida tenía que ser valorada y resguardada. Quiero hacerles un comentario acá. En el corazón de Dios, un comentario, en el corazón de Dios está la vida y la libertad. Escuche bien, vida y libertad como valores fundamentales. El pastor Lucía decía: ¿cuántos Moisés estarán siendo asesinados hoy día por mujeres que están abortadas? ¿Cuántos Moisés están siendo asesinados hoy día? Personajes como Steve Jobs, de la Apple, Andrea Bocelli, este cantante de ópera ciego, el futbolista Cristiano Ronaldo, que su madre quiso abortarlo porque era su cuarto hijo y no tenía las condiciones para poder criarlo a él. El actor Jack Nicholson, los médicos recomendaron cancelar e interrumpir el embarazo. El Papa Juan Pablo II, la madre del cómico Chespirito también le animaron a abortar a su hijo luego de un accidente. Estas son muchas o pequeñas de muchas historias. Ahora les digo, ninguno de estos hombres hubiera nacido si sus madres hubieran escuchado el consejo de acabar con la vida, de abortar. Y creo que como iglesia, nosotros como cristianos tenemos que tener un valor, y es el valor de exaltar la vida. En la iglesia, Dios Santiago de Maracaibo, se exalta la vida, se valora la vida y se contribuye para que tu vida sea muchísimo mejor. ¿Están de acuerdo que Jocabed valoraba la vida? Estamos de acuerdo. En segundo lugar, esa mujer llamada Jocabed
no solamente valoraba la vida, sino que también cuidaba de ella. Ella nos enseña a cuidar la vida. Versículos 3 y 4 nos dice: cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de Babilonia, la embadurnó, voy a buscar esta palabra en el diccionario, la trabajó con brea y la asfaltó, y poniendo en ella el niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que habían a la orilla del Nilo. Uno dirá, pero ¿cómo se le ocurre a esta mujer hacer eso con un niño de 3 meses? Yo no me imagino eso. Pero ella lo hizo, preparó una especie de barquito prácticamente y colocó al niño dentro de las orillas del río Nilo. Yo podría decir que esto era una maternidad responsable y que no se rendía, que no se echó a morir, que no dijo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ella buscó soluciones, ella pensó, ella creó, ella planificó, ella no se dio por vencida. Una de las grandezas de una mujer de Dios, especialmente de una madre, es que ella no se da por vencida. Tú no te das por vencido. Ella hizo lo que humanamente se podía hacer para preservar y cuidar la vida de Moisés. Para ella debió haber sido muy difícil mantener oculto al bebé. Eso se tuvo que haber notado. No me imagino la angustia, la desesperación que pudo significar para ella esos 3 meses de cuidado del niño. Cuando pasaba alguien, algún empleado, algún guardia real y escuchaba al niño llorar, yo no sé cuántas veces tuvo que ocultarlo, taparlo, no sé cuántas cosas esta mujer tuvo que hacer. ¿Cuántas veces ella cada vez cuando se iba a acostar y trataba de conceder el sueño no podía? Porque sentía que en algún momento tocaría la puerta de su casa para llevarle a su niño, para asesinarlo. ¿Cuánto hizo esta mujer para mantener el secreto de este bebé? Para mí esto es un completo misterio. Yo quisiera preguntarle en el cielo, ¿cómo hiciste tú? Está complicado. ¿Cómo hiciste? No sé qué me irá a comentar, pero fue un completo misterio. Pero yo quiero decir acá, en esta historia estaba la mano de Dios. Y yo veo acá una grandeza en esto, y es que en la historia de tu vida, en la historia de mi vida, está la mano de Dios. ¿Por cuántas cosas has pasado? ¿Cuántas cosas has vivido? ¿Cuántas cosas has experimentado en este último año donde tú dices definitivamente aquí estaba la mano de Dios? En muchas cosas de mi vida yo puedo decir que estaba la mano de Dios porque no le encuentro explicación. O cambié de esperar hasta lo último. Sin embargo, estas no eran medidas desesperadas, a mi parecer, eran medidas bien planificadas, bien calculadas, pero eran medidas urgentes. Muchos estudiosos y comentaristas bíblicos dicen que en esos 3 meses de Jocabed con el niño, ella estuvo planificando, trabajando una fórmula para poder preservar la vida de su hijo. ¿Por qué? Porque la valoraba. ¿Por qué? Porque amaba a sus hijos. Y definitivamente una mujer, una madre que valora la vida, preserva la vida. Y esto me hace recordar una historia, no sé si la recordarás. Eso está en el Antiguo Testamento, tiene que ver con el rey Salomón. El rey Salomón, según la Escritura, fue el hombre más sabio, ¿cierto? Creador de proverbios, de Eclesiastés, el rey más sabio, el rey más poderoso, el rey más rico de Israel. Este hombre era tan sabio que en una ocasión llegaron 2 mujeres para hablar con él, para entrevistarse y pedir justicia. Estas mujeres, según la historia, eran mujeres de mal proceder que vivían juntas. Y la historia nos dice que estas mujeres habían tenido hijos. Una tuvo un hijo y la otra como que 3 días después. Y cuenta la historia que una de ellas, dormida, se montó encima de su bebé y lo mató sobre el niño. Y ella, cuando vio que el niño murió, ¿qué hizo la primera? Le cambió el niño con la otra. Cuando se levanta la madre del niño vivo y ve al niño muerto, lo empieza a mirar, y como toda madre que conoce a su hijo, dijo, que ella va, esto es mío. ¿Y qué haces tú? Y empieza a ver un problema y lo llevan delante del rey Salomón. Dice el rey, tú eres un hombre sabio, resuélveme esto, porque ella dice que el hijo es de ella, pero no es el hijo es mío, me lo cambió cuando estaba dormida. Y empiezan esas mujeres a pelear. Salomón observa la situación y dice, por favor, tráigame una espada. Las mujeres se extrañan, él toma la espada y dice, pongo un niño allí. Y, pero, ¿qué va a hacer rey? Bueno, se están peleando con el niño, vamos entonces,
a picar al niño en dos pedazos, mitad para ti y mitad para ti. Entonces aquella madre, que no era la madre, dijo, ok, perfecto, pícalo, mitad y mitad, y listo. La otra mujer, que realmente era la madre, ¿qué fue lo que dijo? No, mi rey, no me gusta ese plan, no me parece. Si esta es la medida que tú vas a utilizar, yo prefiero que le entregues el niño a ella, el niño vivo. ¿Qué hizo Salomón? Entréguenle su niño a esta madre, porque ella es su madre. Este hecho fue tan popular que hoy día, cuando se calora, años después lo está comentando. Sabiduría de Dios en un hombre de Dios. Pero vamos a extraer un principio fundamental. Una mujer que valora la vida busca la forma de preservar a quienes, a los suyos. A pesar de que esto significara para ella ver al hijo como otra mujer, ver al hijo como otra persona. Y en el caso de Jocabed, ¿qué fue lo que hizo ella? Ella tomó una medida drástica, radical, delicadísima, peligrosa, pero ella sabía que no tenía otra alternativa porque el niño iba a morir, debería morir por la ley de Faraón. Yo digo, este es el único plan, y si este funciona, al menos el niño va a vivir. Y con eso, yo estoy satisfecha. ¿Qué les parece esta historia? Cuando tú valoras una vida, más si es la de tus hijos, la de los tuyos, harás todo lo que sea necesario por preservarla, aunque esto implique que renunciar muchas veces a cosas que te gustan, a cosas que quieres, por amor del bueno, como esta mujer y Jocabed. Y en tercer y último lugar, una mujer de Dios como Jocabed nos enseña a que sea lo que sea que estemos viviendo, y así sean circunstancias muy difíciles y determinantes, tenemos que aprender a confiar en Dios. Yo creo que hay muchas cosas en nosotros que tenemos que soltar. Leí en esta semana que muchas veces nuestra fe es como una ave que está enjaulada. ¿En qué sentido? Una ave que está enjaulada tiene el agua segura, tiene el alpiste seguro, pero no vive en libertad. Y cuando le abren la jaulita, ella tiene que decidir si se queda en su comodidad o si sale a emprender y ver que Dios tiene para ella. Yo creo que muchas veces nosotros, en asuntos de fe, no nos atrevemos a dar saltos de fe porque estamos tan cómodos. Nos sentimos aparentemente tan seguros con esa pequeña realidad llamada jaula que somos incapaces de dar el salto y creerle a Dios. Esta mujer sabía que en esa jaula había una ilusión, porque en el alpiste no había peligro, había muerte, y esta mujer tuvo que confiar en Dios. Ella sabía que su plan fue tal vez planificado, pero ella no sabía si ese plan tendría un gran fruto, si tendría garantías de su plan. Ella prácticamente dio, ¿estás de acuerdo conmigo? Dio un salto de fe. Jocabed conocía perfectamente los horarios de la hija de Faraón, así como su ubicación exacta en donde bajaba a bañarse en compañía de sus asistentes. Quizás Jocabed tenía un plan, yo estoy de acuerdo con eso, para muchas tal vez era un plan descabellado, pero era su plan, era el plan perfecto. Era el plan donde se iba a descubrir si realmente ese plan era o no era de Dios. Y estaba dando un salto de fe. Recordemos lo que decía la ley, capítulo 1, versículo 22. Echad al río todo niño que nazca, fuera la muerte, fuera el riesgo. Muchos pensamientos cruzaron por su cabeza, pero esto nos dice que cuando ella da ese salto de fe, curiosamente, la hija de Faraón estaba caminando por ese lugar y ve algo y envía a una de las siervas a revisar, y para su sorpresa, ¿qué sucede? Se da cuenta que había un niño en ella. ¿Y cuáles fueron las palabras de esta mujer? Es un niño israelita. Es un niño israelita. Pero todo fue como resultado de una mujer que le creyó a Dios, que confió en Dios y le entregó todo. Señor, aquí está, lo coloco en tus manos. Entonces la princesa abrió aquel canasto, entre sus siervas revisan, descubren que era un bebé, se descubre que era un niño hebreo, y entonces en ese momento se da cuenta que ese niño estaba desfavorecido. ¿Y qué dice el texto? Que sintió lástima, sintió compasión, como te dijo un principio. ¿Qué no me dice a mí que tal vez esta era una escena muy cotidiana de niños muertos, de niños tocando? Porque ella era la hija del rey, ella sabía el edicto real y sintió compasión. ¿Cuántos niños muertos esta mujer pudo haber visto?
¿Cuántos asesinatos tuvo que haber ella tal vez experimentado? Y en ese momento ver un niño vulnerable sintió compasión. Y creo que en estos tiempos nosotros necesitamos tener compasión como esta mujer experimentó compasión. Este mundo necesita compasión y aún más compasión de los creyentes, compasión de los hijos de Dios. Hoy día muchas madres y muchos padres tienen que encomendar muchas labores a sus hijos. Muchas veces te vas a encontrar en circunstancias donde tienes que confiar, donde tal vez no tienes para los útiles, tal vez revisaste tu nevera, revisaste las cosas de los alimentos y te diste cuenta, no me alcanza el dinero, ya comienzan las clases, tengo un reto y tienes que confiar. Y creo que muchas veces nosotros tenemos que dar saltos de fe para confiar y creer en Dios. Pero no les llama la atención cómo Dios planifica todo. Según algunos comentaristas, dice que estaba tan planificado que una de las hijas de esa mujer llamada Jocabed, la hermana de Moisés, ella estaba a lo lejos observando. ¿Recuerdan la historia? Y estaba observando. Muchos dicen que eso estaba planificado. Y cuando llegue esa mujer, que vemos en la historia, y este niño y esta hija dice: mi reina, mi princesa, yo puedo llevar el niño para que la cuide una nodriza. ¿Le parece? Sí, tengo una que te la recomiendo, es la mejor que he conocido. Era la mamá. Y se la lleva. Muchos dicen que ese era un plan totalmente calibrado. Yo quiero decirles lo siguiente: para mí, para José Escalona, ahí estaba la providencia de Dios. Porque para los cristianos, muchos dicen: no, qué casualidad. Casualidad. Propósito de Dios, designio divino, soberanía del cielo. La providencia de Dios significa que Dios hace las cosas como Él quiere, la hace, que quiere y con quien quiera. A Dios nada se escapa de sus manos. Y no le suceden cosas. Y uno dice: pero esto ¿cómo se explica? Compañero de Dios. ¿Cuántas cosas tú no encuentras explicación y tú dices: aquí tiene que estar Dios? Sonreír y decir: esa es la marca, el sello de Dios. Es maravilloso como Dios usó a Jocabed, ¿verdad? Una mujer que valoraba la vida, una mujer que buscó preservar y que confió. Necesitamos confiar más. José Escalona necesita creer, necesita confiar más en Jesús para ver bendiciones, para ver frutos. Quiero cerrar con un versículo y con otra anécdota. Hebreos 11:23 nos dice: fue por la fe. Escuchen bien lo que dice el escritor de Hebreos. Fue por la fe. Cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. ¿Por qué razón? Por la fe. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. ¿Por qué razón? Por la fe. La historia de Jocabed definitivamente nos enseña a valorar, a cuidar la vida y a confiar en Dios. Quiero cerrar compartiéndote algo que leí ayer en Facebook de una pareja que yo conozco, pareja de cristianos que no sabían lo que ellos estaban viviendo. Puse ayer a revisar el Facebook, a leer algunas cosas, me encontré una historia muy asombrosa de una pareja, esposos jovencitos, de 26 años más o menos. Me entero que esta chica estaba embarazada. Todo iba bien, pero en el mes de enero se dieron cuenta que algo no estaba bien en la vida de su bebé. Había algo que estaba preocupando. Y cuando hacen estudios y estudios se dan cuenta que lo que estaba allí en el niño era delicado, peligroso y que podía significar la vida o la muerte de este niño. Siguen haciendo sus estudios y una de sus recomendaciones era que como apenas estaba comenzando su embarazo, lo mejor era terminar con eso. Porque no tenía garantía, porque lo que tenía el niño esta patología era algo muy delicado. Esas fueron las recomendaciones que le dieron algunos médicos, pero esta pareja de cristianos no se vendió. Esa pareja de creyentes, en medio de esa incertidumbre, padres primerizos, oraron, buscaron orientación, confiaron en Dios y le dijeron: Señor, nosotros no sabemos cuál es el futuro, no sabemos cuál es el panorama, no sabemos qué tienes tú para el niño, pero queremos confiar en ti. Y siguieron buscando opinión, pero encontraron una tercera opinión, si no me equivoco, donde este médico, estudiante, revisando, dice: es verdad, el niño tiene un problemita, un gran problemita, pero si evalúas el niño en las otras áreas está perfecto. Yo creo que hay esperanza. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir creyendo. Y el médico motivó a esta pareja. Y lo interesante de esta historia es: ¿cuál fue el plan de esta pareja en medio de sus circunstancias?
confiar. Y te pregunto hoy, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan en lo que estás viviendo? ¿Cuál es tu plan en lo que estás enfrentando? ¿Cuál es tu plan en medio de las circunstancias que tal vez no te agradan, pero son tus circunstancias? ¿Cuál es tu plan? Yo quiero de corazón que nuestro plan sea siempre, siempre, siempre confiar en Dios. Confiar en que la vida vale porque viene de Dios. Confiar en ese Dios que es el Dios y dueño de la vida, porque Él te sustenta, porque Él te ha sostenido y porque no te ha dejado. Y el hecho de que tú y yo estemos acá es un milagro de Dios. Aprendamos de Jocabed a valorar las riquezas de Dios. Aprendamos como Jocabed a valorar lo que nos han entregado. Aprendamos de Jocabed a preservar y a cuidar lo que se nos ha otorgado. Pero también aprendamos de Jocabed a confiar, a confiar. Necesitamos definitivamente fe como estas personas. Fe como la de Jocabed para creer en que Dios tiene el control. Quiero pedirte a que vas a colocarte de pie.